Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Estamos con el ministro Fabián Gatti del otro lado de la línea. Vamos a estar charlando sobre la audiencia pública. Bienvenido al 88.5 en San Antonio, en las rutas 91.5 y a Mapuchito Noticias. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, muy expectante con lo de mañana, la audiencia pública, una variedad de realmente de oradores, una audiencia pública muy larga va a ser, ¿no? Pero la importancia de todo de la audiencia pública, porque es también donde se hace énfasis la democracia ante todo esto, ¿no? Exactamente. Y bueno, lo que a mí me interesa destacar en este tema, por lo menos en esta conversación, mañana hablaremos de otras cosas, de lo que tenía pensado, es la importancia de convertirnos en un actor de la exportación de gas en el mundo. Hoy la Argentina efectivamente exporta gas, pero vía gasoducto. O sea, solo estamos limitados a los países vecinos, a donde puede llegar un gasoducto. ¿Cuál es la diferencia del GNL? A través del GNL, que es esta gran oportunidad que se nos brinda en nuestra costa atlántica, tenemos que partir de la base que hoy el gas es la energía para el proceso de transición que el mundo moderno ha iniciado en relación al carbón. Y nosotros somos el segundo productor de gas en el mundo, Argentina. Ahora, esa producción de gas no puede convertirse en dinero si no la podemos exportar. Tenemos la suficiente cantidad como para poder abastecer el mercado interno, pero la exportación depende de dos cuestiones. Una, gasoductos para los países vecinos, y otra, el gas natural licuado, que es el modo de poder sacar mar afuera, a otras costas, nuestra producción de gas natural. Licuar el gas significa enfriarlo a unos menos 160 grados, con lo cual el volumen de ese gas se reduce en 600 veces, y a partir de la instalación frente a nuestras costas, a una distancia aproximada de 7 kilómetros, de una gran barcaza que tiene contenedores, de 6 contenedores para ubicar gas natural licuado, desde allí se puede conectar a los buques que vienen para llevarlo licuado a las diferentes costas de los mercados que compren el gas. Entonces, a partir de la concreción de este proyecto, que me parece trascendente para toda nuestra región costera, especialmente en este caso para la zona del puerto, para San Antonio, las grutas, y en general esto se va a complementar con el proceso que después continuará en Sierra Grande. Nosotros estaríamos utilizando no solo el gasoducto San Martín, que viene desde Santa Cruz de Chubut, trayendo gas, y además el gasoducto que vendrá en su momento desde Vaca Muerta. Entonces el excedente de ese gas es lo que vamos a poder transformar en gas natural licuado en este proyecto para poder exportar. Y convertir a la Argentina en un país exportador de gas. Estamos hablando de un monto de aproximadamente 100 millones de dólares de exportaciones de gas natural licuado. Ministro, la gente entiende que es el progreso, ¿no? Pero hay mucha gente que todavía no está informada como se debe y hay mucha desinformación y mucha intencionalidad también porque obviamente hay gente que no quiere el proyecto y ante esto el temor, ¿no? Por la belleza que nos rodea a nosotros, que es el turismo. No, esto en absoluto impacta sobre el turismo, en principio porque uno tiene que pensar que el gasoducto General San Martín ya está construido, es el que viene desde Santa Cruz, pasa por Chubut, pasa por Río Negro. Simplemente hay una conexión de otro gasoducto que va hacia la costa, que se soterra 2 metros por debajo de la tierra, en una zona absolutamente inhóspita como la que tenemos frente a nuestras costas. O sea, es algo que tiene un impacto ecológico muy menor. La planta principal cabecera de la empresa de Pan American Energy se instala en el puerto mismo, o sea que tampoco significa
y otro tipo de instalaciones por afuera de las que ya existen y que ya están operando en nuestra zona portuaria, y el gasoducto se desplaza por sobre el lecho marino a 40 metros de superficie, que es la zona hasta donde llegará en esos 7 kilómetros que van desde la costa hasta la ubicación del buque que hace la licuefacción del gas, con lo cual yo le diría que el impacto es mínimo, y por el contrario, el impacto en puestos de trabajo, en generación de empleo directo, ya de empleo directo en relación a la operación del buque son 170 personas. Claro. Alrededor de 280 personas para la etapa de ejecución de las obras civiles. Y por otra parte, no olvidemos todos los servicios vinculados al soporte y abastecimiento de esta operación. Administrativos, choferes, inspectores, pañoleros, serenos, cocineros, seguridad e higiene. Todo lo que se empieza a generar en el desarrollo, incluso inmobiliario y de infraestructura, porque hay gente que va a vivir en el lugar. Claro. No hay gente que simplemente está en el barco. No. Bajan del barco y van a terminar viviendo en la zona, radicándose en la zona, generando mayor empleo en la zona. Y yo suelo comentar esto, y lo hice a partir del proyecto Calcatreu. Es muy, muy positivo que en nuestra zona, y digo nuestra zona porque no sucedió en otros lugares del país, el clima de ideas favoreciendo la generación de empleo haya cambiado. Lo que conseguimos en Calcatreu, esa inversión en ese proyecto minero, después de 28 años, es histórico. Pero no olvidemos que nosotros lo conseguimos, pero Chubut no lo consiguió. Chubut tiene el mismo modelo macro argentino, en donde el 50% de los argentinos son pobres, muchos de ellos indigentes, el 70% de los chicos menores son pobres, o sea, gente que no puede conseguir trabajos formales, y lo que estamos haciendo con una ideología que atrasa y se enfrenta al capital privado que trae trabajo es condenarlos a que sigan pobres. Afortunadamente en Río Negro eso no está pasando. Yo siempre valoro la inteligencia que tuvo el gobernador Beretinel para conseguir estos proyectos de erradicación y de empresas que le van a cambiar la historia a los rionegrinos y a la Argentina. ¿Por qué? Porque una vez sancionado el RIGI a nivel nacional, hubo algunos competidores con Río Negro que, yo lo diría de una manera muy simple, se durmieron. El gobernador rápidamente mandó a la legislatura el proyecto de adhesión al RIGI, que es un modelo de promoción de grandes inversiones de muchos millones de dólares, a los cuales se les garantiza sobre todo previsibilidad y seguridad jurídica. Por supuesto, con las audiencias públicas en los lugares en donde se instalen, analizando cuál es el impacto de esta instalación. Pero no hay duda que también tenemos que mirar el otro costado de la moneda, que es, estamos en un país que tiene la mitad de nuestros compatriotas en situación de pobreza. Entonces, no solo podemos pensar en los que trabajan y en los que viven bien, sino en todos aquellos que viven mal. Y más allá de que yo estoy convencido de que en este caso en particular no vamos a tener dificultades, el proyecto va a avanzar porque no tiene impacto ambiental más que una cuestión menor. Estoy hablando de un gasoducto que va por debajo de la tierra, que llega hasta la costa y que después va sobre el lecho marino. O sea, prácticamente no se ve. Y que la instalación de la infraestructura operativa de la ministro, empresa va en el mismo puerto, ¿no? Tengo mensajitos que son todo sobre el tema, ¿no? ¿Sí? Uno, lo que está diciendo, ustedes están preguntando las garantías, ¿sí? Porque sabemos que estos emprendimientos han hecho agua en otros lados, ¿sí? Por ahí confunden con otros. Todo lo contrario. El buque que se prevé que venga a trabajar a la Argentina, y en este caso a nuestra costa del Golfo, es un buque que hoy está operando en Camerún y que tiene hasta el año 2027 para operar allí. Claro. Son los nuevos modelos de exportación que está empezando a usar el mundo para llevar el gas más allá de los gasoductos. Sí. Solamente hay 6 buques de esta característica en el mundo, con lo cual estamos
entrando al modelo de exportación de gas natural licuado junto con muy pocos países en el mundo, ¿no? Y siendo la reserva, yo siempre digo que somos la más importante. ¿Por qué digo no somos la segunda? Porque la primera es China. Pero Claro. China tiene 1.400 millones de habitantes, nosotros somos 45 millones de habitantes. Entonces, per cápita, lo que vamos a usar de nuestras reservas es infinitamente menor de lo que van a usar los chinos con sus reservas. Pero si las reservas no las podemos exportar más allá del océano, más allá del mar, solamente nos limitamos a los países limítrofes. Imagínense cuál es el problema. Uno siempre exporta el excedente. Primero abastecemos el mercado interno. Pero una vez que llega el invierno, obviamente nosotros consumimos mayor cantidad de gas, y como con nuestros vecinos compartimos más o menos el mismo clima, Sí. también en esa época ellos necesitan más gas. Y cuando nosotros usamos menos gas, ellos también usan menos gas. Por lo tanto, hay un excedente que si uno no lo saca fuera del territorio, vía marítima, habiendo generado primero el gas natural licuado con este proceso que yo les decía, nos vamos a quedar con ese gas sin poder venderlo. Acá, Esa es la gran tragedia de si uno no apela a estas nuevas tecnologías para convertirnos, como lo vamos a hacer, yo no Sí. tengo la menor duda, en exportadores, en uno de los principales exportadores del gas en el mundo. Cuando uno escucha que Rusia exportaba gas a Europa, y después de la guerra se le complicó a Europa porque dejó de comprarle gas a Rusia, todo eso se transportaba en gasoductos. Gasoductos. No era gas natural licuado, era un caño por donde pasaba el gas en estado gaseoso y llegaba a los diferentes países de Europa. claro. Hoy Europa no se abastece de esa manera. Hoy nosotros podríamos ser abastecedores de Europa vía gas natural licuado. Imagínense el negocio monumental para la Argentina, que va a convertir al gas, a la reserva de gas que ya comienza a explotarse en Vaca Muerta, que ya se explota en la zona de San Jorge y en la zona austral, se va a convertir finalmente la Argentina en un enorme exportador de gas vía gas natural licuado al resto del mundo, que hoy no está pudiendo comprarle a los países vecinos, como es Europa con Rusia. Dice, ¿cómo va a ser mañana para ingresar la gente? Porque va a haber manifestantes, van a venir de Chubut, es lo que están diciendo, no va a pasar lo que pasó en Sierra. Eso por un lado, le hago las preguntas, así me las contesta, ministro. Habla, es todo muy lindo, José, lástima la salud que tenemos y la seguridad. El puerto tiene una salita y por ahí el patrullero de la policía anda, por ahí no. Bueno, los argentinos de los últimos 60, 70 años hemos sido muy poco amigables con el capital y la inversión. ¿Qué significa esto? Hemos sido muy poco amigables con lo único que puede generar trabajo: salitas, hospitales, patrulleros, policías, que en definitiva, si quiere, después hablamos de la seguridad. El problema de la Argentina y la inseguridad es un problema ideológico. Los gobiernos han favorecido a la delincuencia en vez del trabajo de la policía. El día que cambiemos eso, la delincuencia deja de tener los niveles a los que llegamos para tener los niveles a los que tenía la Argentina en los años 70. Pero voy a volver a la idea original. Sí. Somos un país pobre, y somos pobres porque hemos abrazado las ideas equivocadas. Si uno se pelea si uno persigue a aquel que viene a invertir, e invertir significa dar trabajo, y dar trabajo significa consumo, movimiento de la economía. Si uno expulsa todo eso del país, uno está condenado a ser un país pobre. Eso es Cuba. En Cuba no es posible, o en Venezuela, o en los países cerrados, no es posible ir a invertir capital, o la propia gente del lugar no invierte capital porque no sabe lo que el Estado va a hacer con esa inversión, con ese capital que está poniendo en riesgo. No olvidemos que hace 20 años, nada más 20 años, a los argentinos nos robaron de los bancos, donde teníamos depositado nuestro dinero, nos lo robó el Estado. Imagínese una empresa extranjera o cualquier argentino con algunos millones de dólares para invertir en gas,
si parte de la base que ese es el modelo que tenemos de tratamiento a quien quiere invertir. Bueno, nadie va a venir. Por lo tanto, seguiremos siendo pobres, por lo tanto, seguiremos sin hospitales, sin patrulleros, sin escuelas, sin caminos. Las rutas de la Argentina están absolutamente destrozadas. Yo les puedo contar del Valle. La 151, la 237, claro, la 22, un desastre. Y por ahí vamos a tener que sacar por ahí vamos a tener que llevar adelante todo el desarrollo de Vaca Muerta, que significa transporte de arena, de combustible, todo lo que trae aparejado un movimiento económico de esta naturaleza. Yo conocí a Añelo, esto es tal vez es autorreferencial, pero yo lo conocí en el año 93, yo era abogado en Añelo. Era un pueblito de 1.100 habitantes. Hoy las propiedades valen fortuna, no hay para alquilar, porque se produjo una explosión a partir del trabajo que generó Vaca Muerta, no solo en Añelo, ¿no? Yo digo Añelo porque era la ciudad más cercana a todo el desarrollo de Vaca Muerta. Pero Neuquén hoy es la provincia que más crece en la Argentina, merced a la explotación de un recurso natural esencial para la energía del mundo, como es el gas, que es además el recurso elegido para reemplazar al carbón. Entonces, siendo los más importantes productores de gas del mundo, digo los más importantes, y me olvido de China por lo que ya le expliqué, por la cantidad de habitantes, ¿no vamos a ser exportadores de gas cuando tenemos el 50% del país pobre? Cuando tenemos los reclamos que usted tiene y que por supuesto tienen toda la razonabilidad de existir, de que no tenemos lo elemental para prestar los servicios básicos que se necesitan nuestros compatriotas rionegrinos. Pues bien, esto se resuelve de la manera que lo han resuelto los países que lo resolvieron en el mundo, siendo amigables con las inversiones. Por eso yo tengo un gran reconocimiento por todo lo que el gobernador Beretinelli está haciendo en este proyecto de vinculación con Neuquén y Río Negro, en donde el gas y el petróleo se empiezan a convertir en el nuevo campo argentino. El campo argentino ha sido históricamente el gran productor de dólares para el país. Ahora vamos a tener un nuevo campo, que es la exportación de gas y petróleo. Le voy a dar otro dato. Sí. La última gran inversión que tuvo la República Argentina, de los niveles de esto que estamos por empezar a tener en Río Negro, que todavía esto que vemos en San Antonio es una parte, después viene Sierra Grande, siempre planteándonos la exportación, el ingreso de dólares para abastecer un país empobrecido. Mire, el último gran proyecto que generó una inversión en ese momento, en la libra era el dinero mundial, fueron los ferrocarriles en el siglo XIX. ¿Para qué fueron necesarios los ferrocarriles en el siglo XIX? Para poder exportar todo ese enorme potencial que se estaba generando de 1850 a 1860 en lo que era incipientemente la Argentina, en materias primas vinculadas a la ganadería y la agricultura. Si no hubiéramos tenido la inversión de los ferrocarriles, que fue una inversión fundamentalmente inglesa, nunca hubiéramos sido el país que fuimos a principios del siglo XX. Un país ubicado entre los 5 más ricos del mundo en Producto Bruto Interno. Pero para eso fue necesario que seamos amigables con la inversión que trajeron los ferrocarriles, que por supuesto, si usted me dice, pero ¿tuvieron impacto o no? Y vaya si no lo tuvieron. Pero fíjese que a la vera del paso del ferrocarril, ¿cuántas ciudades en la Argentina crecieron? Y crecieron a partir de esa inversión privada. ¿Y cuántas desaparecieron cuando esa inversión dejó de estar? Ministro, últimas dos, nada más, porque sé que tiene un tiempo para con nosotros, nada más. Una que nos quedó, que es el tema de la seguridad, que va a tener mañana la audiencia pública, y otra dijo, tiene mucha razón el ministro, que somos un país pobre, pero con políticos ricos. Bueno, el modelo imperante en la Argentina de protección a determinados sectores en detrimento de la gran mayoría de la población
generó una disputa por el Estado que pasó a ser digo esto en lo Sí, macro, sí, sí, ¿no? Digo sí. fundamentalmente a nivel nacional. Esto no sucede de esa manera en las provincias. En general, al menos yo no lo veo así. Pero lo cierto es que cuando el Estado pasa a ser un botín es porque el Estado se convierte en el lugar en donde para hacer un negocio usted tiene que pagar algo. Fíjese que este proyecto el gobernador lo presentó cuando lo debatió, cuando se discutía todavía con la provincia de Buenos Aires a dónde iba, si iba al puerto de Bahía Blanca o venía al puerto de San Antonio. El gobernador dijo, no queremos sindicatos, no queremos municipios, no queremos política, no queremos a nadie más que a la actividad privada haciendo un negocio privado de exportación, para lo cual obviamente Río Negro va a tener regalías y va a tener todo el impacto que en términos de generación de empleo, generación de movimiento económico, obviamente le va a cambiar la historia a nuestra costa atlántica. Claro, exacto. ¿Sí? El tema de la seguridad, ¿cómo va a ser mañana, ministro? Mire, eso yo no se lo podría contar Está porque bien. le sugeriría que lo conversen con el ministro Jara, Claro, que está a cargo de toda esa cuestión. exacto. ¿Sí? Porque lo que están consultando son vecinos del puerto, por eso Desde luego que sí. le preguntaba eso, porque bueno, obviamente sabemos que hubo unos encontronazos en Sierra Grande, por eso lo decía el vecino hace un ratito nada más, Sí, sí. fíjese que Sierra Grande ha estado siempre a favor de la población de Sierra Grande, ¿no? A veces grupos minoritarios que ejercen actos violentos nos hacen creer que el resto de la comunidad lo es. Sierra Grande hace muchos años que está esperando inversiones que hemos intentado llevar y que lamentablemente no hemos tenido suerte. Y también lo mismo digo respecto de Chubut. Chubut tiene los mismos recursos mineros que los que estamos por empezar a explotar en Jacobasi, sin embargo no los puede explotar merced a este tipo de grupos. Yo creo que tenemos que pensar en la mayoría de la gente. La mayoría de la gente quiere trabajo, quiere progreso, quiere futuro y quiere que sus hijos no se vayan a vivir a Europa buscando nuevos horizontes. Quiere seguir construyendo sus familias en nuestro país. Ministro, le agradezco muchísimo, como siempre, ¿sí? Que tenga un buen día. Ha Bueno, sido un placer. mañana estamos en vivo y en directo allá. Quien me Con toca todo gusto. me toca estar a mí acá y Carlitos Aguilar va a estar de las 8 de la mañana ahí. Vamos a estar saliendo directamente a la audiencia pública, ¿sí? Que tenga muy, pero muy buen día. Gracias, ¿eh? Igualmente para ustedes. Un abrazo grande. El ministro Fabián Gatti charlando con nosotros en la mañana de Signos FM 88.5.